Bienvenidos a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Una vez más, Iglesia Cristiana, adorar, cumplir el mandamiento que Dios nos dio de tomar la cena y hacerlo en memoria de Él, ¿verdad? Recordar lo que Él hizo a favor de nosotros. Y bueno, recordar que fue Él que hizo todo, no nosotros. Porque por eso el Señor dice, hagan esto en memoria de mí, para que no se olviden, que fui yo que hice todo por ustedes, ¿verdad? Y bueno, ahora, gracias a Dios, vamos a entrar a Juan y vamos a tener una lectura de Juan 17, 24 al 26. Juan, capítulo 17, versículos 24 al 26. Si Dios me permite hoy, voy a ver si lo puedo finalizar, el capítulo 17. Hemos estado analizando esta oración preciosa, tanta enseñanza, tanto como la enseñanza para orar nosotros, cómo orar al Padre, una oración que al Padre le gusta, ¿verdad? Y bueno, que podamos también imitar a nuestro Salvador, que es nuestro Maestro, es nuestro todo, Salvador, Maestro, ejemplo, ¿verdad? En todo es el Señor Jesucristo. Por eso Él debe ser nuestro ejemplo y nosotros lo seguimos a Él. Bien, 24, dice así: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. Y le he dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Amén. Bueno, estamos mirando, ¿verdad? Vamos a seguir continuando, mirando el deseo del Señor Jesucristo. Esta es la segunda parte. Acá el Señor está mostrando sus deseos, lo que Él quiere, ¿verdad? Vemos que el Señor lo que desea es que nosotros estemos con Él. Él quiere estar con nosotros. Ya en este tiempo, antes de nosotros nacer, ya el Hijo estaba orando al Padre: Padre, quiero que estén conmigo. Quiero que estén conmigo. Bueno, ¿para qué? Bueno, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo quiere que nosotros estemos ahí presenciando cómo el Padre ama al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Y Él quiere compartir ese amor que tiene el Padre con el Hijo y el Hijo con el Padre, con nosotros, ¿verdad? Por eso Él continuamente está diciendo: quiero que ellos estén conmigo. Quiero que estén con nosotros, Padre, para que vean mi gloria, la que tú me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Versículo 26, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Se dan cuenta? Él quiere amarnos, o sea, Él nos amó, nos sigue amando y nos va a amar, ¿verdad? Porque el amor de Dios es infinito, no es que nos amó y ya está. No, Él nos sigue amando. Y Él quiere amarnos por la eternidad. Y nosotros tenemos que tener ese mismo sentir de amar a Dios aquí en la tierra, ¿verdad? Mientras Él no viene a buscarnos, nosotros tenemos que tener el mismo sentir, el sentir de Cristo, estar con Él. Bueno, por eso no nos aferramos a nada, no debemos de aferrarnos a nada en este mundo, porque mi deseo es estar con Él. Mi deseo antes de conocer a Dios, de que Dios me salvara, era aferrarme a las cosas de este mundo, a cosas, a personas. Pero ahora que conozco a Cristo, que Dios me salvó, el deseo mío es amarlo a Él, estar con Él, porque es el mismo deseo que tiene Dios con nosotros. Y si Dios está en mí viviendo, el Espíritu Santo está en mí, yo tengo que tener ese deseo, ¿verdad? Y esa comunión con la Trinidad tengo que tener. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros. Ya fuimos llenos del amor de Dios, ¿verdad? Pero ese amor es para amar a Dios, no es para amarnos a nosotros mismos, sino para amar a Dios y su palabra. Entonces, anteriormente estuvimos mirando, ¿verdad?, que el Señor no solo oró por sus discípulos, sino también oró por nosotros, a los creyentes de hoy en día. En el versículo 20, ¿se acuerdan de lo que estuvimos mirando y analizando? Bueno, al creer la palabra de Dios, a estar unido con Dios, unido con la Trinidad, así como el Hijo, ¿verdad?, está unido en su ministerio en la tierra. Antes que viniera al mundo, ya el Hijo estaba unido al Padre. Bueno, es un ejemplo para nosotros los creyentes, los que estamos aquí en la tierra, para estar unidos con Dios, ¿verdad? Esa unión no se puede romper. Bueno, ¿qué lo puede dividir? El pecado, ¿verdad? Por eso tenemos la lucha contra el pecado. Por eso la lucha del creyente es el pecado que está en su vida,
¿verdad? Y el pecado que nos tenemos alrededor, que nos asedia, ¿verdad? Las tentaciones. Entonces nuestra lucha es contra el pecado, porque se ve que el pecado rompe la comunión con Dios. Yo no quiero perder esa comunión con Dios. Por eso el creyente vive, ¿verdad?, con temor a Dios y pensando, lo que estoy haciendo, esto le agrada a Dios. Lo que voy a decir le agrada a Dios. Lo que voy a mirar le agrada a Dios. Por eso el creyente, ¿verdad?, tiene esa lucha interna. El mundo no tiene ninguna lucha interna, sino que vive a su manera, y el religioso simplemente va el domingo, ¿verdad?, para aplacar su conciencia, todos los pecados que ha cometido en la semana, la aplaca su conciencia yendo a la iglesia. Pero el creyente, como tiene comunión con Dios, Dios aborrece al pecado, bueno, también el cristiano aborrece al pecado. Entonces esa comunión es una comunión íntima, es un amor íntimo que Dios tiene con los suyos. Esa unión el mundo la tiene que ver. ¿Se acuerdan que la estuvimos mirando? El mundo la tiene que ver. Versículo 22, la gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Para qué? Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Bueno, cuando una iglesia se divide, ¿saben qué? El mundo no cree. Por eso los cristianos tenemos que estar unidos. ¿Para qué? Para que el mundo crea, ¿verdad?, en Jesucristo, cómo nosotros vivimos, cómo nos esforzamos en vivir para Él, cómo nosotros tenemos ese temor a Dios, nuestros familiares, nuestros hijos, que están al lado nuestro, nos están mirando cómo vivimos, cómo hablamos. Bueno, cómo vivimos en temor a Dios, bueno, ellos van a desear después, ¿verdad?, esa vida. Y bueno, Dios nos va a usar a nosotros con nuestro testimonio para que ellos puedan ser salvos. Pero imagínense, si nosotros vivimos de cualquier manera, hacemos cualquier cosa, nos peleamos con los cristianos, nos insultamos, ¿para qué van a creer, verdad? Dice, mira, antes de estar en una iglesia me voy para un estadio y voy a alabar a un cuadro de fútbol y a gritar por un cuadro de fútbol, ¿verdad? Pero lamentablemente eso se vuelve a repetir y se pasó en la primera iglesia primitiva y está pasando hoy en día, así que no es algo nuevo. Y no es algo nuevo que Satanás se pone, ¿verdad?, para dividir y va a mandar a sus hijos a dividir, como lo hizo con Judas. ¿Se acuerdan? Estuvimos mirando de Judas en predicaciones anteriores. Judas traicionó al Señor y bueno, y hizo que esa traición hizo que, bueno, los discípulos dejaran solo al Señor y por miedo, ¿verdad? Obviamente que era el plan de Dios, pero vemos que dentro de los 12 apóstoles había uno que iba a traicionar, que el Señor mismo le dijo que era el hijo del diablo. Entonces la única manera que el mundo pueda creer es que vea a los hijos de Dios unidos, la iglesia unida con Jesucristo y su palabra. La palabra de Dios es nuestra guía y nuestra luz para vivir. Antes el Señor Jesucristo estaba con ellos, acá con los apóstoles, estaba con ellos. Pero ahora, después de morir, después de subir a la cruz, ser sepultado, resucitar Cristo va a estar en ellos. Y hoy en día Cristo está en nosotros. Para poder vivir una vida santa nos manda su Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Dios viene a vivir en nosotros, para estar en nosotros, para tener una comunión más íntima con Dios. Bueno, Él está en el cielo intercediendo por nosotros, manda su Espíritu a vivir en nosotros y el Padre está pendiente de su familia, ¿verdad? Y bueno, y ahí está el Hijo, poniéndolo al día. Padre, pasó esto. Padre, pidió esto Gustavo. Padre, mira, Gustavo precisa esto. Y ahí está el Señor Jesucristo, intercediendo por lo del Padre. No por el mundo. El Señor Jesucristo no oró por el mundo, sino que oró por los escogidos de Dios, ¿verdad? Así que bueno, saber que la relación íntima que tiene Dios no es con el mundo, sino es con sus hijos, ¿verdad? Y sus hijos están dando frutos diarios, día a día están dando frutos. ¿Por qué? Porque tienen una buena relación con Dios, ¿verdad? Están hablando de Él, predican el Evangelio, viven como Cristo, imitan a Cristo. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros aquí en la tierra. Por eso el 23 dice, yo en ellos, y Cristo está en nosotros, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Acá está, ser perfectos en unidad con Dios y la palabra de Dios. Acuérdense que ¿qué es lo que hace perfecto a la persona? La palabra, ¿verdad?
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 17. El fin es perfeccionarnos. ¿Cómo? ¿Cómo nos perfecciona Dios? Por medio de la palabra. Tenemos que estar unidos a la palabra, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que le has amado a ellos como también a mí me has amado. El mundo tiene que ver cómo me ama Dios. Bueno, por la relación que yo tengo con Él, cómo yo dependo de Él. Tengo un problema y voy y hablo con mi padre. No voy al psicólogo, no voy a papá, mamá en el mundo, sino que voy a hablar con mi padre. ¿Ah? Tenemos una dificultad y el cristiano está de rodillas, orando, pidiendo apoyo en oración. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión íntima y reaccionamos diferente, ¿verdad? Para eso fuimos elegidos. Bien, seguimos. Juan 17:24. Dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Bueno, Dios lo que quiere es, como dije, saber esto nos debe llenar, ¿verdad?, de alegría. Saber que Él está deseoso de estar con nosotros. Él está pidiendo al Padre, Padre, lo que tú me diste, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Quiero estar con ellos, Padre. Y bueno, saber que el Hijo está ansioso, ¿verdad?, de estar con nosotros, para vivir con nosotros, para que nosotros veamos, versículo 24, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, para que lo veamos y contemplemos a Él. Acá en el mundo estamos deseosos nosotros de estar con Él. Por eso estamos en la palabra, lo imitamos, aprendemos de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ese mismo deseo. Pero Cristo tiene el mayor deseo. Él quiere estar más con nosotros que nosotros estar con Él, ¿se entiende? Porque Él desea estar con los elegidos del Padre para que le alaben, para que estén con Él, para que lo conozcan, para tener esa intimidad, bueno, para que tener esa familia juntos en el cielo. Bueno, tanto fue así que Juan 14, versículo 2 al 3, el Señor mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Es tanto el deseo que el Señor tiene de estar con nosotros, que Él fue a prepararnos un lugar. Este lugar es para Gustavo, porque yo quiero que, Padre, que Gustavo esté en este lugar, para Verónica, ¿verdad?, para Celestino, para Cecilia. Este es un lugar para ellos, Padre, quiero que ellos estén conmigo. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Se dan cuenta? Él va a venir a buscarnos. Bueno, es tanto el deseo que tiene que Él está esperando, ¿verdad?, la orden del Padre para venir a buscarnos. Y ya tiene un lugar preparado para nosotros. Entonces Él ya tiene todo preparado. Nosotros estamos preparados para ir. ¿Tenemos ese deseo de estar con Él? ¿O todavía hay algo en este mundo que nos hincha, ¿verdad?, que no nos deja tener ese deseo pleno en estar con Él, amarlo a Él? Porque Cristo es todo para el creyente, todo. Todo es Cristo para el creyente, como estábamos cantando, ¿verdad? Bueno, Señor, me rindo a ti. Acá traigo mis culpas, traigo mi ser, todo me rindo a ti, aquí estoy. Y así debemos estar cada día, ¿verdad? Y sacrificándonos para nuestro Dios, mirando y escuchando al Señor para poder vivir, para agradarle a Él. Filipenses, capítulo 3, versículo 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo tenía el mismo deseo. ¿Se dan cuenta? Pablo estaba preso. No estaba pasando bien, no estaba en un hotel, pasando, ¿verdad?, con comida de 5 estrellas. No, estaba pasando mal. Pero ¿saben qué lo mantenía Pablo? Tener ese deseo, el mismo deseo de Cristo, estar con Cristo, ¿verdad? Versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno, también que Dios sacarnos de este cuerpo que da en esta tierra, y que Él nos dé un cuerpo glorificado, semejante al cuerpo de Cristo. No igual, sino semejante, ¿verdad? Porque sabemos que Cristo, el Hijo de Dios, es Dios, ¿verdad? Y sus atributos
Él es omnipresente, póngale. Nosotros no vamos a ser omnipresentes cuando tengamos el cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo que no va a pecar. Por eso vamos a estar al lado de Dios. Por eso este cuerpo no puede entrar al cielo, ¿verdad? Este cuerpo tiene que quedar en la tierra. Pero vemos el deseo de Pablo. Es el mismo deseo que debemos tener nosotros. Cada creyente llegó a la meta porque el deseo de ellos era llegar a vivir con Cristo. Ese es mi deseo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo para la gloria de Dios. Ese tiene que ser nuestro deseo, ¿verdad? Para poder vivir en este mundo pecaminoso, malo y perverso. Bueno, el cristiano vive deseoso de estar con su Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3. 1:3, Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Bueno, estamos ahí ya, en los lugares celestiales. Ya nos estamos viendo bendecidos al lado de Cristo, y así se veía Pablo. Y así Pablo lo quiere contagiar con ese deseo, ¿verdad? Con el mismo deseo que tenía el Hijo, de estar con nosotros. Capítulo 2, versículo 6 de Efesios. Y justamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo se veía ya sentado al lado de Dios. ¿Cómo nos vemos nosotros? ¿Cómo nos vemos nosotros viviendo en este mundo? Estamos pendientes del mundo, lo que pasa en el mundo, qué horrible, y ahí nos afanamos y bajamos los brazos. ¿Saben por qué? Porque no estamos teniendo la misma mirada de Dios. Porque Dios lo que quiere es estar con nosotros. Nosotros debemos tener el mismo deseo de estar con Cristo en los cielos, sentados. Yo ya me veo sentado. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Se ven sentados al lado de Cristo? Que Cristo nos esté enseñando su palabra, que bueno, va a ser el mejor momento, ¿verdad? El perfecto maestro enseñándonos el amor que el Padre tuvo con Él antes de la fundación del mundo. Nos está enseñando ahora por medio de su palabra. Pero esto es un pedacito. Cristo es infinito, el Hijo de Dios es infinito y Él quiere compartir toda su sabiduría con nosotros. Y bueno, nosotros debemos estar deseando estar con Él, ¿verdad? Para estar contemplando su gloria. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, ¿saben qué? No hay más amor demostrado que Dios mandando a su Hijo a morir por mí. ¿Qué más amor puedo pedir? ¿Qué más le puedo pedir a Cristo? ¿Qué más le puedo pedir al Padre si mandó a su Hijo a morir por mí? ¿Cómo no me va a dar todas las cosas las que yo necesito para alabarlo y vivir para su gloria? Él me lo va a dar, ¿verdad? Porque Él me amó. Dios es amor y Él me amó y mandó a su Hijo a morir por mí para llamarnos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. El mundo no lo conoce. Nosotros le conocemos. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta del privilegio que tenemos? Juan, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, este apóstol, quiere que nos sintamos privilegiados. Dios me ama, me está amando y me va a amar por la eternidad. Nadie me va a separar del amor de Dios. Bueno, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Sabemos, dice Juan, nosotros sabemos lo que va a pasar en el futuro. Y lo que sabemos es la esperanza de gloria que tenemos, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver, vamos a estar con Él. La misma esperanza tenía Juan. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué pasa? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Saben cómo nos podemos purificar y santificar? Bueno, teniendo esta esperanza, esperanzado en las promesas de Dios, ¿verdad? Pero si nos esperanzamos en las promesas de los políticos, en las promesas de los humanos, ¿no saben qué? Vamos a caer y vamos a decepcionarnos, ¿verdad? Pero Dios, obviamente que nosotros somos hijos de Dios y ahora debemos pensar diferente y nuestra esperanza debe estar en Dios y en su palabra, bueno, y pensar que Cristo, el Padre, me amó. El Padre y el Hijo me amaron antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo conozca la gloria de Dios. ¡Qué privilegio! Bueno, a pesar de lo que somos pecadores,
porque el cristiano peca, ¿verdad? Pecamos todos los días. A pesar de lo que somos, Él nos eligió. A pesar de lo que éramos, Él nos eligió, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, Él ya sabía lo que nosotros íbamos a hacer, ¿verdad? Y lo que Él iba a hacer con nosotros. Y por su gracia divina Dios nos salvó. ¿Qué más podemos pedir de Dios? ¿Qué más? Ya estamos completos. No necesitamos más nada. Tenemos que estar esperando e irnos con Él, ¿verdad? No esperar más nada de este mundo. Sí, obviamente que somos sacerdotes, tenemos que orar por el mundo, tenemos que interceder por el mundo, tenemos que evangelizar el mundo, tenemos que llevar el evangelio a las personas para que crean, y aquellos que el Padre escogió, nosotros no lo conocemos, por eso vamos, ¿verdad? Y predicamos el evangelio. Por eso el deseo de esta iglesia es ir y predicar el evangelio, ¿verdad? Puerta a puerta, de ir y tener esa relación con las personas, hablarles de Jesucristo, llevarle el evangelio a las personas, porque las personas no vienen a buscar el evangelio. Es Dios que manda, ¿verdad?, a sus escogidos a buscar a esas ovejas que Él ya tiene predestinadas antes de la fundación del mundo. Y esa es nuestra tarea, ¿verdad? Pero hacemos el trabajo, pero no estamos mirando si se convierte, si vienen o no vienen, porque nuestra meta está en el cielo, estar con Cristo, estar con Él, como lo tuvieron los apóstoles, como lo tuvo la primera iglesia primitiva. El Hijo de Dios sabía lo que le esperaba, ¿verdad? El Hijo de Dios sabía que estaba a la cruz, sabía que lo iban a abandonar, lo iban a matar, pero Él no miró lo que le iba a pasar. Si no saben qué, Él miró el futuro. Ellos van a estar conmigo. Los que crean por la palabra de ellos van a estar conmigo. No importa lo que me hagan a mí. Bueno, ese mismo sentir debemos tener nosotros. No importa lo que me hagan a mí. Si se ríen de mí, si me dejan de lado, si me abandonan, si me desprecian. No importa, porque mi meta es estar con Él allá en el cielo. Entonces no necesitamos más amor que ese amor, ¿verdad? Ese amor eterno que Dios ya nos dio, y Él ya nos ve sentado al lado suyo, compartiendo su gloria, su sabiduría con nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 20. Segunda de Corintios 5, 14 al 20. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe. Bueno, si tú tienes ese amor, te tiene que constreñir, ¿verdad? Te tiene que impulsar a hacer. Pensando esto, dice Pablo, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Por qué vivimos para Dios? Porque el amor de Dios me constriñe. Él me amó primero, Él murió por mí. Nadie ha muerto por mí, solo Él murió por mí. Y su muerte es la que me da vida eterna, y gracias a su muerte yo tengo entrada al cielo. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Bueno, ¿cómo lo conocemos ahora? Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No estamos mirando lo que pasó en el pasado, lo que éramos nosotros, sino ahora lo que somos ahora, ¿verdad? Somos una nueva criatura. ¿Para qué? Para vivir para Dios. ¿Y esto de dónde proviene? Bueno, versículo 18, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cristo nos reconcilia con el Padre. Y Cristo nos da este ministerio a nosotros, reconciliar al mundo con Dios. ¿Cómo? Predicando el Evangelio. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora somos nosotros los responsables, pero no vamos a mirar el pecado de la persona. ¿Se entiende? No vamos a decir, a esta prostituta no le voy a hablar, a este ladrón no le voy a hablar. No, Cristo no hizo eso. Cristo fue a todos y le predicó el Evangelio, ¿verdad? Porque el deseo de Cristo era reconciliar a su pueblo con Dios, y ese es nuestro deseo, debe ser nuestro deseo en esta ciudad de Durazno, reconciliar a Durazno con Dios. 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, acá está, acuérdense que es un resumen. Somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Predicamos el Evangelio de arrepentimiento de pecado y el Evangelio. Es la única manera de que las personas se reconcilien con Dios. Y eso es amor al prójimo. Amamos a Dios porque salimos y predicamos el Evangelio. Estamos donde estamos y predicamos el Evangelio. Hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Somos de Dios. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Como creyentes. Somos nueva criatura. Bueno, fuimos reconciliados con Dios y ahora nuestra tarea es reconciliar al que tengo al lado mío, que Dios lo puso, que se reconcilie con Dios, no tomándole en cuenta su pecado. No podemos salir a la calle mañana, pasar cuando salgamos a evangelizar, decir, no, pero acá en el barrio no vamos a evangelizar porque hay mucho pecado. No podemos. No, Cristo fue ahí. Cuando había mucho pecado, ahí fue Cristo. Entre las prostitutas, entre los ladrones, publicanos, donde los fariseos no querían contaminarse. No puedo ir porque me voy a contaminar. Pero saben que Cristo iba y fue ahí. Estaba entre los leprosos, entre los enfermos. Y ahí le predicó el Evangelio, ¿verdad? Y ese es nuestro sentir. Como creyentes, como cristianos, debe ser nuestro sentir. Juan 17:24 dice, porque me has amado antes de la fundación del mundo. El Señor Jesucristo desea más que nosotros estar juntos como familia, ¿verdad? La iglesia, bueno, como padre, en la iglesia tiene que ver cómo el padre ama al hijo y cómo el padre y el hijo nos ama a nosotros. Nosotros tenemos que ver estas cosas. Fuimos llamados para ver estas cosas, pero no un día, es por la eternidad. Es por la eternidad. Juan 17:25. Padre justo. Y acá el hijo dice, Padre justo. ¿Cómo justo? Todo lo que iba a pasar el hijo, todo lo que iba a sufrir en la cruz, todo el desprecio, el odio, el abandono del padre al hijo, pero aún así el hijo que dice, el padre no me va a abandonar, qué horrible. No, dice, tú eres justo. Padre, tú eres justo. A pesar que iba a sufrir en la cruz, pero era necesario subir aquella cruz, sufrir la ira de Dios. ¿Por qué? Así nosotros podíamos ser salvos. La justicia de Dios iba a ver allí en la cruz. Lo que nosotros merecíamos, Él recibe allí el castigo. El Hijo recibe el castigo. Por eso Él le dice, Padre, tú eres justo. La ira de Dios iba a caer sobre el Hijo. Y el Hijo no se quejó, sino que le dijo, Padre, tú eres justo. Ahora con nosotros, como tenemos un problema, ¿qué decimos? ¡Ay, qué horrible, Padre! O decimos, Padre, gracias por este problema. La Biblia nos manda a dar gracias. La gracia en todo, ¿verdad? Gracias en los momentos difíciles, en los momentos buenos. Bueno, para Cristo estaba preocupado por los apóstoles, pero Él sabía que le esperaba, ¿verdad? Esa copa que tenía que beber, la copa de la ira de Dios. Y la tenía que beber por nosotros. Entonces la justicia de Dios iba a caer sobre su Hijo. Por eso el Hijo le dice, Padre, tú eres justo. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios permite cosas en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Decimos, Padre, gracias porque tú eres justo. Gracias porque se hace tu voluntad en mi vida, no mi voluntad, sino la tuya, Padre. Gracias. Gracias, Padre, porque no conseguí este trabajo, porque es tu voluntad. Gracias, Padre, porque, ¿verdad? Y así podemos decir tantas cosas que muchas veces nos quejamos, pero acá vemos cómo Cristo reaccionaba y ese tiene que ser nuestro sentir. Santiago, capítulo 1, cartas universales. Estuvimos en la Santa Cena mirando primera de Pedro. Ahora vamos a Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 6. Dice así, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Acá está. El Señor Jesucristo le esperaban las pruebas. Bueno, nosotros cuando tengamos que pasar diferentes pruebas, ¿qué tenemos que hacer? Quejarnos, llorar, sumo gozo. Sumo, alegría. Gracias, Señor. Sabiendo que las pruebas de vuestra fe produce paciencia. Dios está trabajando en mí. Gracias, Señor. ¿Y cuánto nos cuesta, no? Por lo menos a mí. ¿Cuánto me cuesta? Decir gracias, Señor, cuando estoy pasando
por alguna prueba, ¿verdad? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, cuando estemos pasando por diferentes situaciones y problemas, bueno, pidamos sabiduría a Dios. Padre, necesito sabiduría. Padre, necesito paciencia, necesito más sabiduría para resolver este problema, para poder soportar este problema, para poder sobrellevar esta cruz. Cada uno de nosotros lleva una cruz. Cada cristiano lleva una cruz, ¿verdad? Si no, no es cristiano. Todo cristiano lleva una cruz. El Señor dijo, carguen la cruz cada día y sígame. Cuando carguemos la cruz todos los días, tenemos que dar gracias. Gracias por este problema. Versículo 12 de Santiago al 18 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ay, Señor, culpa tuya, fui tentado. Bueno, ¿sabes lo que dice Santiago? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que aman a Dios resisten, ¿verdad? Pero aquellos que no aman a Dios se quejan. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo carnal, es atraído y seducido. No seamos como Adán, que dijo, la mujer que me diste, o el patrón que me diste, los compañeros que me diste, los hijos que me diste, ¿verdad? No. Nosotros caemos por nuestros deseos carnales, porque el mal está en nosotros. Sí, el mal está en el mundo, pero también está en mí, ¿verdad? Yo tengo que vencer ese mal que está en mí. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la concupiscencia después, 15, entonces la concupiscencia después que ha concebido da luz el pecado. Bien que hay pasos. No es que fui tentado y caí. No. Soy tentado y pienso, esto, ¿me gusta? A mi carne le encanta. Voy a hacer esto. Y cuando caigo en pecado, dice, pero Señor, culpa tuya. Mire esto, es culpa tuya. No, es culpa mía. Porque fui seducido por mis deseos carnales y yo caí, ¿verdad? El pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados, o sea, separación. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre la luce, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Dios no es como nosotros. A veces nosotros queremos comparar a Dios como nosotros, ¿verdad? Dios es íntegro, es perfecto, es recto. Nosotros somos los imperfectos, nosotros no somos los que no tenemos integridad. Nosotros luchamos con estas cosas, ¿verdad? Pero Dios no lucha con esas cosas. ¿Saben por qué? Porque Él es justo, Él es recto. Entonces no podemos decirle a Dios, culpa tuya, Dios, yo caí. Es algo, ¿verdad? Algo necio pensar de esa manera. Entonces, como creyentes debemos esforzarnos cada día en ser más justos, obedeciendo la Escritura, porque ya Dios es justo. Su justicia la vemos aquí. Dios es justo, yo no soy justo, ¿verdad? Aunque Dios me justifica por medio de su Hijo, pero nosotros estamos en este cuerpo que estamos luchando con el mal que está en nosotros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Apocalipsis 15. Vamos a tener unos 4 o 5 versículos ahí, o más de Apocalipsis. Apocalipsis 15, para que vean lo que dice y lo que el Señor ya estaba pensando, ¿verdad? En Juan, acá Apocalipsis 15, versículo 3 al 4, dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo, grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Esto es una alabanza que también cantábamos antes. Bueno, nosotros podemos también, dentro de nuestro corazón y nuestra mente, decir, justos y verdaderos son tus caminos. Lo están cantando los ángeles, ¿verdad?
el cántico de Moisés allí en los cielos, nosotros aquí en la tierra debemos cantarlo. Señor, tú eres justo. ¿Viste lo que pasa en el mundo? Dios es justo. ¿Viste? Dios es justo. Dios es misericordioso. ¿Quién no te temerás, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú, ¿qué dice? Solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Bueno, acá Dios está castigando al mundo. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros en el cielo? Alabando a Dios. Tú eres justo. Dios castigando al mundo y nosotros alabando a Dios, cantando a Dios, ¿verdad? Los ángeles cantando a Dios, diciéndole, tú eres justo. Apocalipsis 16, versículos 5 al 6. Apocalipsis 16, 5 al 6. Dice, y oí el ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Están alabando, el ángel está alabando a Dios por sus juicios. Cuando nosotros vemos el juicio de Dios sobre este mundo, ¿alabamos a Dios o lo criticamos? Como el mundo, mira Señor lo que está pasando, qué horrible. Acá lo vemos que los ángeles alaban. Dice, justo eres Señor, justo eres y santo, por cuanto versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú has dado a beber sangre, pues lo merecen. Acá vemos Dios haciendo la justicia, para su justicia sobre este mundo. Bueno, los cristianos que han muerto como mártires, los profetas, acá Dios está haciendo justicia. ¿Y qué están haciendo los ángeles? Alabando a Dios. No diciendo, ¿y vas a matar al mundo? ¿Y vas a castigar? ¡Qué horrible! Señor, tú no eres bueno, tú no tienes amor. Porque muchas veces predican un Dios de amor, ¿verdad? Que no se enoja, que está todo bien. Bueno, vemos acá en Apocalipsis un Dios de ira, castigando al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita un juicio. Y Dios va a hacer ese juicio a este mundo. Nosotros no tenemos que hacer juicio al mundo. Dios se va a encargar con el mundo. Por eso nosotros, sabiendo estas cosas, ¿qué tenemos que salir a la calle y decir al que está al lado nuestro? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Porque hay tantas cosas que Dios va a hacer después, en el futuro, y ya no va a haber marcha atrás. Arrepiéntanse. Por eso le predicamos el Evangelio a las personas. Porque nosotros sabemos lo que Dios va a hacer. Y sabemos que Dios es justo. Y Dios va a hacer estas cosas. Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. Bueno, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero. Su esposa se ha preparado. Bueno, acá estamos nosotros, con Dios. Mientras el mundo está recibiendo la ira de Dios, nosotros estamos en fiesta. La boda del Cordero, ¿verdad? Y ella, versículo 8 dice, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las buenas obras, las obras guiadas por la fe. Bueno, esa va a ser la justicia de Cristo en nosotros, ¿verdad? Mientras el mundo va a estar sufriendo la ira de Dios, nosotros en la gloria, dándole gloria y alabando a Dios, ¿verdad? Diciéndole, Señor, tú eres justo. Tú eres justo, tú eres el juez justo. Apocalipsis 22, ya estamos hablando ya aquí, el último de las profecías. Apocalipsis 22, versículo 8 al 17. Dice, yo Juan, acá Juan, el evangelista, dice, yo Juan, soy el que oyó y vi estas cosas. Y después que la hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Bueno, acá vemos por qué los ángeles no se deben de adorar. Lo dice acá su palabra, ¿verdad? Los ángeles son servidores nuestros. Nuestra tarea es adorar a Dios. Y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Cristo viene, el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar la justicia.
y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar cada uno según sea su obra. Él va a recompensar las obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Esos somos nosotros, bienaventurados. Mas los perros, miren cómo dice de aquella gente que rechazó a Cristo, los que fueron marcados con la bestia, aquellos que se dieron en contra de Dios, perros lo llaman. En este tiempo, en el tiempo de Juan, los perros eran animales salvajes, que eran despreciados. No es como ahora, que son mascotas, ¿verdad? No, antiguamente estos eran animales despreciables, ¿verdad? Que comían, bueno, los animales y, bueno, también a las personas que quedan tiradas. Ahí estaban los perros, y eran despreciados. Por eso el Señor dice, mas los perros están fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. No al mundo, a la iglesia. Para que se prepare, ¿verdad? Para que se vaya lavando y se vaya preparando. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Bueno, este es el deseo que tenía Cristo, ¿verdad? Estar con la esposa. Nosotros tenemos el deseo de decir, ven Señor. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Bueno, y si pueden seguir leyendo después en su casa, es precioso, ¿verdad? Todo lo que nos espera, todo lo que nos espera, todo esto es para la iglesia. Y todas estas cosas nosotros aquí en la tierra debemos estar deseando, como lo deseó el Señor cuando estuvo orando, ¿verdad? Por eso Juan 17:25 dice, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. El mundo no conoce a Dios. El Hijo conoció al Padre de la eternidad y Él vino a darlo a conocer a nosotros, a los discípulos y después los discípulos a nosotros, ¿verdad? Juan 17:25 dice, y esto han conocido que tú me enviaste. Los discípulos, ellos conocieron, ¿verdad? Estos débiles, imperfectos hombres, Dios los eligió para que llevaran su palabra y con ellos abrieran la iglesia primitiva. Bueno, aquí en Durazno, estos pequeños, ¿verdad? Estas pequeñas personas débiles, igual que los apóstoles, pecadores, frágiles, débiles, que dependemos de Dios, no dependemos de nosotros mismos. Bueno, nos eligió para esto mismo, para llevar el Evangelio a esta ciudad de Durazno. Y tú, donde tú estés, también Dios te eligió en tu ciudad, en tu país, para llevar el Evangelio a toda criatura, porque tú conoces a Dios. Yo conozco a Dios. Si yo lo conozco, lo voy a estar dando a conocer. Como Cristo estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Y lo vino a dar a conocer, los apóstoles lo dieron a conocer, nosotros también lo debemos dar a conocer. Versículo 24 dice, Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Todas estas cosas nosotros ya a través de la Escritura las estamos conociendo y tenemos que darlas a conocer a otros, ¿verdad? Juan 17:26 dice así, le he dado a conocer tu nombre y le daré a conocer aún. Un poquito le dio a conocer. Nosotros un poquito nos está dando a conocer en la Escritura, ¿verdad? Pero Él nos va a dar también, como los apóstoles, a conocer más el nombre, los atributos de Dios, ¿verdad? Está mirando el futuro. El Señor está hablando, pero está mirando el futuro con nosotros, con los discípulos, juntos, ¿verdad? Y qué lindo saber que Él está ya en este tiempo pensando en mí. Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, ver a Cristo era ver el Padre.
Él vino a dar a conocer al Padre. Por eso dice, y la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí nos está esperando. Ahí nos está esperando el Señor. Deseoso estar con nosotros, ¿verdad? Deseoso estar con nosotros, con aquellos que el Padre eligió antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo trató el mundo a Cristo? Bueno, el mundo trató a Cristo como un blasfemo, como un borracho, un glotón, porque era amigo de pecadores. Él fue juzgado, perdón. Está resfrío, complicado. Bien, él fue juzgado, ¿verdad?, por los religiosos, lo trataron de pagano también, y esto lo vemos en Juan 10:33, en Mateo 11:19, cómo los religiosos hablaban mal de él, ¿verdad? En Juan 7:20 también le decían que tenía demonios, que era hijo de Belcebú, bueno, que era un hijo ilegítimo, Juan 8:41, que ellos eran hijos de Abraham. Siempre fue criticado, pero ¿saben qué? El Señor no tomó en cuenta la crítica. ¿Qué hizo? Miró al Padre, tengo que hacer el plan de mi Padre. Tengo que dar a conocer a mi Padre. No importa lo que me hagan, no importa lo que me digan, no importa si me matan. Aún así lo mataron. Los apóstoles, el mismo sentir tenían que Cristo. Estamos mirando a Pablo cuando fue en Hechos 25, que fue a dar su defensa ante Félix. Bueno, también con falsas acusaciones, con mentiras, pero aún así él estaba confiado, porque él sabía que ahí lo había mandado Dios. Y tú y yo tenemos que estar confiados, que tenemos que dar a conocer a Cristo. No importa lo que digan, el mismo sentir que Cristo. Juan 17:26, le he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Bueno, nosotros tenemos que tener el mismo sentir de los profetas, que los apóstoles. Nosotros somos los responsables de esta ciudad de Durazno, que un día, como vimos en Apocalipsis, Él nos va a recompensar según lo que hicimos aquí en Durazno, ¿verdad? Lo que hicimos aquí en esta ciudad, Él lo puso aquí. Entonces somos responsables de esta ciudad. ¿Responsables de qué? De llevar el Evangelio, de discipular personas, de enseñarles la Escritura. Lo mismo que hicieron los discípulos tenemos que hacer nosotros. Juan 17:26. Para que el amor con que me has amado esté en ello. El Hijo de Dios continuamente estaba recibiendo amor del Padre. Este amor era lo que lo impulsaba a hacer la voluntad del Padre en la tierra. Y ese amor también debe impulsarnos a nosotros. El amor que Cristo vino a morir por mí, como vimos hoy. Como dijo Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa, me empuja, hazlo. El Espíritu Santo nos lleva empujándonos. Pero la carne dice, no quiero. Y ahí, ¿verdad? El Espíritu dice, no, ve. Y nos hace ver la cruz por la fe. Mira todo lo que sufrió el Hijo de Dios por ti. Tú ve y predica el Evangelio, ¿verdad? Y ahí vamos, llevando el Evangelio. Porque el amor de Dios nos constriñe, nos lleva, nos impulsa. Lo mismo le llevó al Señor Jesucristo, el amor que tenía el Padre hacia Él y el amor del Hijo hacia el Padre, en hacer la voluntad del Padre. Por eso vemos que el amor es esencial para la comunidad cristiana. No es el amor del mundo, es el amor de Dios, ¿verdad? Es el amor que hace, no el amor que siente. Yo siento tanto amor por Dios, pero vivo a mi manera. No te metas como vivo. Yo amo a Dios, pero no. Yo vivo a mi manera, no se metan con mi vida. ¿Saben qué? Dios fue el principal que demostró el amor de Él hacia la humanidad. ¿Cómo lo demostró? Dando a su Hijo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cómo amó Dios al mundo? Dio a su Hijo. Para aquellos que creen, sean salvos. Para que aquellos que creen sean salvos. Por eso el creyente demuestra con su vida, sus frutos, que ama a Dios. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Qué es eso? Es el amor que vale, el amor que a Dios le agrada. Es un amor del acto de tu voluntad, de mi voluntad,
de servir a Dios, de sacrificarme yo a mis deseos y hacer la voluntad de mi Padre. Eso fue lo que hizo el Hijo. Estuvo en la tierra, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Y eso es amor. Eso es amor. Por eso, en 1 Corintios 13 nos habla, y todo un capítulo de lo que es el amor. El amor que Dios le da valor, no el amor sentimental. Lamentablemente, en las iglesias evangélicas ha entrado el amor sentimental, el amor mundano, ¿verdad? Y se guían por sentimientos, por emociones. Pero nosotros, como creyentes, tenemos que mirar a Cristo, cómo siguió Él. No por emociones, sino que siguió, ¿verdad? Se sometió a la voluntad de Dios y sus emociones, ¿verdad? Porque Cristo lloró, estuvo contento, estuvo enojado, sus emociones estaban en la palabra de Dios, ¿entiendes? Dominada por la palabra de Dios. Le quitamos el amor al gozo y tenemos personas que solo sienten felicidad, ¿verdad? Esa felicidad mundana, un placer en la carne, ¿verdad? Y evitando el dolor y el sufrimiento. El mundo no quiere sufrir. Y eso se llama hedonismo. Hedonismo. Y eso ha entrado en la iglesia, muchas iglesias evangélicas. Le quitan el amor al gozo. Entonces, ¿qué tienen? Un falso amor. Le quitamos el amor a la santidad y tenemos una religión. Tenemos fariseos, ¿verdad? Le quitamos el amor a la verdad y tenemos un libro lleno de leyes amargas. Bueno, tengo que hacer esto porque, bueno, está. No, nosotros lo hacemos porque amamos a Dios. No porque es imposición o como el pueblo de Israel. Bueno, lo tengo que hacer porque voy preso o me van a matar. ¿Se entiende? No, nosotros hacemos y obedecemos a Dios porque le amamos. Le quitamos el amor de la misión que tenemos y se vuelve una conquista. Bueno, yo hago esto por amor a Dios. Pero si yo le quito el amor a Dios, esto lo hice yo. ¿Se entiende? Gracias a mí conquisté esto. Le quitamos el amor a la unidad y tenemos tiranía, tenemos hipocresía, tenemos mentira, chusmerío, tenemos cantidad de cosas de los frutos de la carne. ¿Por qué? Porque ahí no está el amor de Dios. Si está el amor de Dios, nos lleva a la unidad con Dios y a la palabra de Dios. Todos somos distintos, pero si amamos, si estamos unidos a Cristo, a la palabra de Dios, vamos a estar unidos en amor. ¿Se entiende? Porque Dios nos une. Para el creyente el amor de Dios es todo, es todo. Así como lo fue el ministerio terrenal del Hijo de Dios, también debe ser en nosotros. Todo lo hacemos porque amamos a Dios. Amamos a Dios. ¿Por qué lo amamos? Porque Él me amó primero. Por eso dice Juan 17:26, yo en ellos. ¿Por qué lo podemos lograr? Porque Cristo está en nosotros. Y acá el Señor Jesucristo oró para que nosotros tengamos el amor del Padre en nosotros. ¿Y cuál era el amor del Padre? Su Hijo. ¿Su Hijo dónde está? En nuestro corazón, en nuestra mente. Tenemos el amor del Padre, ¿verdad? Por eso hacemos lo que el Padre le agrada. Una persona que no tiene al Hijo adentro suyo no va a hacer lo que el Padre le agrada, ¿verdad? Entonces, teniendo al Hijo de Dios, tenemos el amor del Padre en nosotros y podemos tener comunión con Dios. Juan 15, 1 al 8. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos. Los que no son de él lo va a quitar y lo va a sacar. Pero los que son de él no va a llevar un fruto, sino dice que lo va a limpiar, ¿verdad? Para que lleven más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios nos está limpiando, hermanos, continuamente. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que llevemos frutos. Para que esa palabra que recibamos salgamos afuera y permanezcamos en Cristo. Versículo 4. Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vida, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Los que permanecen en Cristo llevan frutos, los que no llevan frutos. Y los que no llevan frutos, dice la Biblia que el Padre lo va a cortar y lo va a sacar. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Ven que se vuelve a repetir. Si un mandamiento de Dios importante, imagínense, si se repite 4 o 5 veces, es muy importante. Por eso nosotros, ¿qué miramos de las personas? Los frutos. Los frutos. Porque es lo que mira Dios. ¿Qué vamos a ver? ¿Lo que siente? No, eso es lo que mira el mundo.
Nosotros miramos los frutos, ¿verdad? Es lo que mira Cristo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Esto es lo que no llevan frutos, están predestinados para recibir la ira de Dios. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Saben por qué? Porque si permanecemos en la palabra, vamos a pedir de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi carne. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, otra vez, muchos frutos, y seáis así mis discípulos. ¿Cómo sabemos que somos seguidores de Cristo? Porque llevamos frutos. ¿Cómo yo sé si una persona es seguidor de Cristo? Porque lleva frutos. No uno, sino muchos frutos. Vamos a Romanos rapidito, para que vean que no solamente en el Evangelio lo dice, sino también aquí en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos 5, versículo 1 al 5, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todos se lo debemos a Él. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza que tenemos. Andamos por el mundo, ¡ay, qué horrible! Ay, nos gloriamos, dice Pablo. Pablo estaba enfermo, preso, ¿verdad? Pero dice: me glorío en lo que me espera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo no se quejaba, sino que se gloriaba en las tribulaciones. Por eso el Señor Jesucristo dijo que el Evangelio, seguir a Cristo, es para valientes, no es para cobardes. Los cobardes se quejan, lloran, no quieren hacer nada, pero los valientes están ahí, gozosos. Gracias, Padre, por las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Claro, cuanto más me oprime la prueba, la esperanza más crece, ¿verdad? Más crece nuestra esperanza en el cielo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y esa es nuestra esperanza. Cristo está en mí. No importa lo que me haga el hombre. Nadie me va a poder separar del amor de Dios. Bien. Entonces, en conclusión, estuvimos mirando el capítulo 17, ¿verdad? La oración del Señor Jesucristo. Bueno, ¿se acuerdan que la vimos? Y ya lo vimos esto, ¿verdad? Que la oración del Señor la dividimos en tres partes. Él oró por sí mismo, oró por los apóstoles y oró por todos los creyentes. Bueno, por todos los creyentes, ¿verdad? Que iban a formar con el Nuevo Testamento, con la palabra de los apóstoles. Dentro de la oración del Señor vimos la obediencia del Hijo de Dios. Esa obediencia que nosotros debemos de imitar, que debemos esforzarnos día a día de tener esa obediencia. Vimos cómo el Padre es glorificado a través de la muerte y exaltación de su Hijo. Como el Hijo vino a revelarnos al Padre. Y ahora nosotros somos hijos de Dios, revelamos al Padre. Tenemos el mismo trabajo. La elección de los discípulos por Dios para que no fueran más del mundo, sino que se quedaran en el mundo viviendo para Dios. La misma situación estamos nosotros. Dios nos saca de este mundo, pero no para llevarnos ya al cielo, sino para dejarnos en este mundo con una tarea para que demos el glorioso evangelio a las personas. Pero lo tenemos que hacer también en esta oración. Vimos que lo tenemos que hacer unido a la Trinidad. No lo podemos hacer de cualquier manera. O yo lo hago a mi manera. No, unidos a Dios y con los hermanos, a la palabra de Dios. Vimos el destino final del creyente, que para Dios es habitar juntos. Dios quiere estar con nosotros, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros, mientras no estemos en el cielo, llevemos frutos. Llevemos frutos. Bueno, llevamos esos frutos en esta ciudad de Urano. Nos esforzamos por llevar fruto y vivir para Dios. Bueno, si es así, gloria a Dios, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Pero si no es así, hoy es día de salvación. La Biblia dice que simplemente hay que arrepentirse de su pecado, reconocer que eres un pecador, diciéndole al Señor en oración: Señor, soy un pecador, creo lo que tú hiciste en la cruz, tu muerte, sepultura y resurrección, eso me salva. Lo creo, Señor. Y en ese momento Dios te salva. La salvación está
a la orden del día, de todo el día. Dios es bueno, Dios ama al mundo, dándole la oportunidad al mundo de que se arrepientan y crean en el Evangelio. Bueno, que podamos tener ese sentir también nosotros de predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, por este capítulo 17, la preciosa oración que tuvo tu Hijo Padre contigo, y nos enseña, oh Dios, tantas cosas, oh Dios, tantas cosas que tú nos has enseñado a través de este capítulo. Ayúdanos a retenerla, oh Dios, que el Espíritu Santo, Señor, la saca a luz cuando tengamos que orar, cuando tengamos que resolver cosas, hablar a las personas, que el Espíritu Santo nos esté recordando todas estas cosas, para poder vivir para tu gloria. Padre, ruego por tu iglesia en esta ciudad de Durazno, para que avive la obra que has comenzado. Gracias, Padre amado, porque hace 3 años y casi 4 que tú, oh Dios, nos estás sustentando por tu gracia. Ayúdanos, Dios, a continuar siendo fieles, sabiendo todo lo que nos espera. Padre, deseando todas estas cosas que tu Hijo deseó en oración, que la podamos desear también nosotros y vivir para ti. Te alabamos, Señor, y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, bueno, por orar y compartir. Sigan orando por nosotros. Y bueno, si Dios quiere, el martes, si el tiempo lo permite, saldremos a predicar el Evangelio en esta ciudad de Durazno. Y el miércoles tenemos reunión, 17:30, estudio bíblico, el libro de Eclesiastés. El jueves, reunión de dama, 16 horas. El viernes, reunión de oración, donde la iglesia se reúne a interceder por esta ciudad y por el mundo, 17:30 horas. Y el domingo, si Dios quiere, estaremos otra vez estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 18. Así que bueno, estén orando por esta pequeña congregación. Muchas bendiciones y gracias.